La verdad que darme un decreto de bienvenida acá. Yo no sé si no me tengo que dar a él, ¿viste? El decreto de bienvenida. Gracias, Aníbal, por acompañarnos. Sé que viniste hoy a dar una charla a los intendentes, al senador nacional, a los diputados nacionales, María Esther, a todos. Son caras entrañables, son historias entrañables. También el intendente de Río Gallego. No te noté porque tenés el pelo más blanco, che. Mirá qué mala que soy. Pero no, la verdad que son caras que tienen historias maravillosas que vivimos en esta provincia. Bueno, hoy estamos inaugurando este centro cultural al lado pegadito a la terminal de ómnibus, cuando Néstor llegó de gobernador a la provincia en 1991, 10 de diciembre. Yo me acuerdo además en la época en que nos tocó gobernar, porque él hablaba ahora de todo lo que recibió de la nación, y esto lo pueden decir, bueno, lo estábamos escuchando al intendente de San Martín de los Andes, lo escuchábamos a la evolución que nos mostraba el intendente de Las Parejas, provincia de Santa Fe, Piedrabuena. Pero cuando Néstor gobernó, cuando Néstor fue primero intendente en 1987 a 1991 y después gobernador durante 3 periodos consecutivos, el país era terrible, no se recibía coparticipación. Esto saben todos los que han sido gobernadores o intendentes en esa época, porque no había los ingresos que teníamos en materia de coparticipación, porque, bueno, la convertibilidad realmente no permitía tener un país muy floreciente, al contrario. Como intendente le tocó una hiperinflación y como gobernador le tocó otra hiperinflación, además también de discusiones grandes con las entonces autoridades nacionales, pero no por cuestiones berretas, como digo yo, y menores, sino por cuestiones de modelo de país. Y teníamos razón nosotros. Queríamos un modelo de país diferente, el que él comenzó a implementar cuando le tocó ser presidente con apenas el 22% de los votos el 25 de mayo del 2003, aquel inolvidable. Y administró esta provincia, administró primero el municipio, porque además yo siempre digo, le tocó siempre bailar con la más fea. Con la única vez que bailó con la más linda, mira lo que me van a decir mañana, acordate mañana Clarín, acordate mañana La Tapa, dijo que es la más linda. La única vez que le tocó bailar con la más linda fue conmigo, porque todas las otras veces siempre tuvo que bailar con la más fea. Siempre. Miren, y no me van a dejar mentir, vos Cantín como buen galleguense y vos González como buen galleguense, bueno, vos eras más chico, pero no me vas a dejar mentir. Cuando llegó de intendente, además de no haber un mango en la municipal, pero un mango de nada. ¿Te vos te acordás, Zanini, no? Vos eras asesor legal. Así que te diré, el que se tenía que encargar de resolver los líos legales. La ciudad de Río Gallegos parecía Kosovo, porque había habido todo un programa de cloacas que se había visto interrumpido, no le habían pagado las obras, teníamos toda la ciudad abierta. Mirá, Daniel Notaro, te meo de acá. Ese que está ahí iba segundo conmigo en la lista en el año 89, cuando fui por primera vez diputada provincial y nos habíamos sacado un afiche. Yo era más joven, estaba más linda, él también era bastante pasable. Y nos cargaban porque decían que parecía, la oposición decían de malo que parecía un afiche de fotonovela y no un afiche política. Pero les ganábamos con el afiche de fotonovela y todo, allá en el 89, con nuestro debut de diputados. Pero me acuerdo que la ciudad se caían autos y gente adentro de la zanja. ¿Te acordás, Cantín? No teníamos demandas. Llegamos a la municipalidad, no había un peso. Año 87, año difícil. El gobierno nacional acababa de perder las elecciones. El doctor Alfonsín, el presidente Alfonsín, venía la inflación, en fin, mal lo que se dice mal. Y bueno, y además, por si todo fuera poco para postre, como dice un amigo mío, huelga municipal durante un mes. Un mes de huelga municipal
que me acuerdo que los funcionarios, Alicia, todos, salían, yo no, yo debo reconocer que no, salían a recoger la basura de las calles. Los funcionarios. Yo cuando veía la basura el otro día en la ciudad de Buenos Aires, está bien que la ciudad de Buenos Aires es grande y nadie pretende que la salgan a buscar los funcionarios, pero la ciudad de Río Gallegos era grande, los funcionarios no eran tantos y se recogía la basura. Había un compromiso, unas ganas de laburar, unas ganas de hacer contra viento y marea que impresionaba. Y él con esa cosa que era una locomotora, porque realmente era una locomotora que arrastraba a todos los vagones, que éramos nosotros. Y bueno, y empezó a hacer obras, empezó a juntar, como decía Villone, pesito por pesito, a cobrar impuestos, porque también todos tenemos que saber que para que el Estado municipal, provincial o nacional pueda hacer cosas, los que tienen capacidad contributiva tienen que pagar impuestos, porque si no hay impuestos no se puede hacer nada sin recursos. Y transformó la ciudad. Me acuerdo cuando hicimos la primera rotonda. Ustedes no saben lo que era el ingreso a Río Gallegos. Era horrible. Además había un semáforo que tenía que estar parado 5 minutos. Era la ruta 3, que era una calle que ingresaba, ahí está, se acuerda también otro viejo galleguense, que entraba, se está 5 minutos en el semáforo, hasta que hicimos la primera rotonda, que hoy es el ingreso, en realidad hoy el ingreso a la ciudad de Río Gallegos ya está antes, a la altura del aeropuerto, creo yo, con todo lo que se hizo, pero transformó la ciudad, tanto transformó la ciudad que pudo con el triunfo en Río Gallegos y el triunfo en 28 de noviembre, los únicos 2 municipios que ganamos las elecciones en 1991, en el resto los perdimos con Puricelli, pero sí, ya no, pero con cariño lo digo. Y me acuerdo que perdimos, pero por poca diferencia, y Néstor con la gestión brutal que hizo en Río Gallegos y que el pueblo de Santa Cruz pudo ver, pudo acceder a la gobernación. Pero aquí que habíamos dejado la municipalidad fantástica, divina, organizada, sin deuda, y llegamos a la provincia que estaba peor que la municipalidad cuando habíamos llegado en el 87. Me acuerdo que los chicos habían pasado de grado también por otra huelga docente que duró 100 días en aquella oportunidad y tuvieron que pasar los chicos por decreto. Los sueldos se debían, de hacía 2 meses se debía el aguinaldo, se habían interrumpido el pago de las obras sociales, la caja de servicios sociales no funcionaba, no pagaba a los prestadores y no había salud pública, no había hospitales, los hospitales eran todos muy viejos, el de Río Gallegos databa de principios de siglos y todos los hospitales eran viejos. Y en 12 años, con una economía donde el mundo se derrumbaba, no solamente hizo el aeropuerto del Calafate, que le cambió la cara al Calafate, el puerto de Caleta Olivia. Yo cuando vine a Gallegos por primera vez en 1975, escuchaba hablar del puerto de Caleta Olivia, de Caleta Paula, que iba a permitir que Caleta Olivia no solamente tuviera actividad petrolera, sino que también pudiera mirar al mar. Era casi un mito aquel famoso puerto, y lo hizo, y todo con recursos propios. Llevó el gas también a Río Turbio, a 28 de noviembre, que era una nube de carbón. Uno cuando llegaba a Río Turbio o a 28 de noviembre, lo primero que veía era una nube negra. Y después veía los pueblos abajo de esa nube negra porque la gente se calefaccionaba con carbón. En esta provincia, donde le dábamos a todos los argentinos petróleo y gas para calefaccionarse con gas, muchos de nuestros pueblos, todos los de la cordillera prácticamente, no tenían acceso al gas. Y él les dio gas y también después más tarde en la presidencia el gasoducto para aquí, para Calafate y la ruta al glaciar, esa ruta que muchos no querían porque decía que le íbamos a afectar ecológicamente, pero ustedes vieron lo que es hoy ir al glaciar, donde al no levantar tierra el bosque está mucho más lindo, mucho más sano. Transformamos la provincia. Y la transformamos tanto, que bueno, que eso más ayuda que tuvimos con alianzas que hicimos en Buenos Aires, le permitió ser presidente de todos los argentinos. Y otra vez,
llegamos, y dejó la provincia, como decía Belloni recién, Javier, con 650 millones de dólares. ¿Por qué? Porque con las regalías hidrocarburíferas que cobramos por lo que nos debían de la época de Alfonsín, donde no nos liquidaban bien las regalías, ¿él qué hizo? Las depositó y con los intereses hacía las obras, dejaba siempre el capital y administraba, porque era un gestionador y un administrador, era un transformador. Si le digo administrador, me parece que lo bajó mucho. Era un transformador. A él le gustaba el progreso, le gustaba ver calles pavimentadas, calles asfaltadas, gente trabajando no solo en la administración pública, sino gente trabajando en la obra pública, en el comercio, porque todo necesita ser movido, todo necesita ser movido. Para que haya comercio tiene que haber, obviamente, gente que pueda comprar, pero tiene que haber una distribución del ingreso entre todos los sectores y las actividades económicas de una provincia, que no sea solo un sector el que se chupe los recursos, porque finalmente termina implosionando y termina imposibilitando crecer la economía. Él no era economista, él era un político que entendía a la economía como una ciencia social. Después se puso a estudiar, pero era un gran transformador. Y dejó la provincia con 650 millones de dólares, con todos hospitales maravillosos. Recuerdo, él se operó cuando se tuvo que operar en Río Gallegos y cuando tuvo aquel episodio de salud en el 2004 también se atendió en un hospital público. Yo digo siempre, cuando un presidente o un gobernador van al hospital público es porque hay salud pública en ese lugar. Dejó hospitales, modelos en toda la provincia y por si todo fuera poco, también en Calafate fue uno de los que impulsó que se esté construyendo el nuevo hospital de Calafate, que va a ser un modelo también para todos los calafateños y para todo el país. Dios mío, Dios mío. Y todo eso lo hacía mientras tenía grandes diferencias con el gobierno nacional, donde no nos mandaban un mango, donde además no había un mango en todo el país, tampoco podían mandar mucho, y donde mientras en el país la desocupación era de 2 dígitos, aquí, en la provincia de Santa Cruz, aún en los peores momentos, nunca pasó el 2 o el 3%. Ese era Néstor Kirchner gobernando. Ese era el hombre que salió de este sur. Cuando nos dicen que somos poquitos, seremos poquitos, pero ya le pusimos 2 presidentes. Seremos poquitos, pero no es una cuestión de muchos. No es una cuestión de muchos. Hay cosas que tienen que ver con lo cualitativo, y gobernar no es una cuestión de cantidades. Te pueden apoyar muchos o todos, pero si al cabo del tiempo no gobernás correctamente, terminás perjudicando a todos. Por eso no hay que sentirse menos porque seamos poquitos, ni hay que sentirse más porque seamos muchos. Tenemos que tener la exacta dimensión de lo que cada uno necesita y tiene y debe brindarle a su país. Por eso los recuerdos. Bueno, vamos a seguir ayudando siempre a Santa Cruz. Bueno, el otro día, cuando Río Gallegos tuvo problemas de luz, cuando todavía lo sigue teniendo, los 20 megas, lo llamé a Julio, le digo, Julio, la ciudad de Gallegos está sin luz. ¿Te acordás? ¿Cuándo fue? Cantín fue ahora 2 o 3 meses atrás, ¿no? Lo llamé a Julio y Julio enseguida mandó generadores y hoy los 20 megas que están cubriendo para que Río Gallegos pueda seguir teniendo luz, los tiene gracias a la colaboración de la Nación. Y es una suerte tener un gobierno que ayude cuando hay problemas y que entonces podamos colaborar. Pero también tenemos que saber que tenemos que tener un modelo de gestión y administración que permita que esa ayuda no sea vista como un privilegio por otros. Yo tengo un refrán, no es mío, por supuesto, pero dice, ayúdate, es muy viejo el refrán, ayúdate y el cielo te ayudará. ¿Qué significa esto? Que no se le puede estar pidiendo a Dios todo. Le debemos pedir a Dios y agradecer a Dios, pero si nosotros no laburamos, no nos movemos y no ponemos lo que hay que poner, Dios solo no puede hacer las cosas. Esto es fundamental, esto es fundamental.
Yo la verdad que estoy tan orgullosa con estas antenas de la televisión digital, con la televisión digital abierta, con estos 200 decoders que hemos entregado hoy en Piedrabuena para que la gente pueda acceder a todas las señales de televisión que tiene la TDA, que tiene una definición, una calidad tecnológica espectacular y tiene un montón de señales y lo que es más importante, gratuita. Vamos a cubrir el 100% del país. Estamos cubriendo primero los centros más densamente poblados y finalmente vamos a tener cubierto al 100% del país para que todos los argentinos puedan acceder gratuitamente a todas las voces y vamos a seguir incorporando señales. El tema de la basura, un tema también importante que tenemos que tratar en todas las localidades porque la basura es el tercer problema sanitario que tenemos que encarar después del agua potable y del saneamiento cloacal. El tercer tema, y que se viene con todo y que ya está aquí entre nosotros, es la basura. Y además, ¿por qué? Porque como consumimos más, producimos más y consumimos más porque gastamos más, por suerte que consumimos más, porque la basura, la cantidad de basura mide la calidad de vida de las sociedades. Las sociedades que mejor nivel de consumo tienen, mayor producción de basura tienen. La basura entre 600 y 700 gramos está considerada, pero estamos produciendo más de 1 kilo de basura, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, creo, lo cual revela el nivel de consumo que tenemos y por eso tenemos que trabajar en proyectos como los de San Martín de los Andes. Está el ministro de Turismo, porque San Martín, junto a Calafate, Bariloche y todo el corredor de la Ruta 40 de los Lagos, es uno de nuestros orgullos turísticos y vamos a seguir trabajando con todos. Y las parejas, aquellas parejas que cuando Néstor era candidato a presidente en el 2002 las visitó con un 30% de desocupación y hoy son capital de las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la maquinaria agrícola y un orgullo para todos los argentinos y ese joven intendente de 31 años que acaba de ganar las elecciones con el 75% de los votos. Él hablaba también de una situación difícil porque su papá era el anterior intendente y falleció, el Bocha. Un saludo para todos y como vos decís, debe estar con Néstor. Bueno, a no ponernos tristes. Bueno, y esto que tengo puesto, les cuento que me lo arreglo y me lo pongo, es de acá de Calafate, porque estas cosas de telar se hacen aquí. Esto mañana me matan, acordate, dice, se anda mostrando la ropa, pero es toda hecha en Calafate, Telares Andino, un lugar sensacional que está sobre la Avenida Libertador. Pero además revela la integración nacional, porque es lana de llama, sí, la llama que llama, de llama del norte, que la traen las chicas de Telares Andinos, que por supuesto tejen la lana de oveja, que sí que es nuestra de acá. Esto, la flor, es de lana de oveja patagónica, tejida, armada y teñida también por ellas. Así que a los que no saben pueden pasar por Telares Andinos, que tienen unas cosas fantásticas. Ojo que yo las pago, no me las regalan, así que nadie crea que es propaganda a cambio. Así que, bueno, es un día muy especial. Yo quiero terminar porque de acá Escardaccione me mira y me dice cómo terminar, si tengo que, se le paran los pelos. Los tienes siempre parados porque te pones gel, me parece. Pero bueno, de acá quiero contarle a todos los argentinos, los calafateños ya lo saben, a todos los argentinos que vamos a inaugurar un lugar maravilloso sobre la Avenida Libertador, que es la avenida principal del pueblo, de la villa, y que es el mundo del juguete. Es la obra de un coleccionista de hace más de 30 años que colecciona juguetes nacionales e importados, que realmente les puedo decir que es maravillosa, porque yo fui cuando estaban armándola, y las cosas que tienen no se pueden creer. No se pueden creer. Juguetes de fines del siglo XIX, del siglo XX, todos. Una sección
dedicada exclusivamente a todo lo que era la producción de la Fundación Eva Perón, las cosas que tienen, desde camisetas de la Fundación Eva Perón, desde juguetes, desde libros. Me regalaron un libro que es, yo digo, un incunable, un libro que se llama Cuentos del 17 de octubre, hecho en el 48 y que viene con una estampillita, porque todo venía con una estampillita con la foto de Perón y de Evita que decían para nuestros queridos descamisaditos y descamisaditas. Imagínense si alguien hiciera eso hoy, bueno, creo que juicio político o fusilamiento en paredón público lo menos, pero la verdad que yo tengo esa estampillita hecha en un cuadrito, pero por Dios, los que lo critican a Perón y Evita por esas cosas, de ellos no se va a acordar nunca nadie. Perón y Evita están en la memoria del pueblo hasta el día del juicio final. Olvídense, sé que les dieron y los castigaron por lo que decían que era personalismo, que era esto, que era lo otro. Mirá, querido, si todos los que hacen personalismo se ocuparan del pueblo, como lo hicieron Perón y Eva, bienvenidos los personalistas, porque la verdad que por ahí hay algunos que no son tan personalistas, pero han hecho cada cosa con estos argentinos y con nosotros los argentinos terribles. Por eso hay ese ADN en nuestro pueblo transmitido de generación en generación de agradecimiento a lo que hicieron ellos. Y fundamentalmente, y esto también me va a valer alguna crítica, porque van a decir no sé qué cosa, lo de ella, que fue puro sentimiento y pasión. Perón era el estratega, el estadista, pero si al estadista no le pones pasión y corazón, creo que queda incompleto. Y yo creo que ellos pasaron a la historia por ese complemento perfecto. Así que vamos a ir a ver ese mundo del juguete, donde además hay juguetes de todo tipo, de origen inglés, de origen francés, soldaditos. Es una maravilla, va a ser, estoy segura, un lugar que la gente vaya aquí, lo visite, como visita el glaciar, el Museo del Hielo o tantísimos lugares tan lindos. Así que de aquí no se vayan, que después nos vamos al Museo del Juguete. Quería terminar diciendo que, bueno, anoche vi la película que mañana, Día del Militante, se va a estrenar en el Luna Park en honor a Néstor Kirchner, mi compañero. Lo vi con Natalia, mi sobrina, y con el marido que me acompañaron, y quiero en este acto público agradecerle personalmente a la directora, a Paula Luque, esa directora fantástica que también filmó esa película Juan y Eva, que mereció el premio en el Festival de Bogotá de Colombia a la mejor dirección y a la mejor película. Medio que lo pasaron por altito. Si hubiera sido algún otro nombrecito, Victoria y Jorge Luis, seguramente hubiera recibido alguna otra mención, pero como era Juan y Eva y recibió el premio de Bogotá a la mejor película y a la mejor dirección, realmente una muy buena película. Quiero agradecerle a Paula dos cosas. Primero, como cinéfila, debo decir que está muy lograda. Pudo captarlo, pudo expresarlo, pudo contarlo, no solamente a través de testimonios, sino a través de imágenes, sin golpes bajos. Yo tenía mucho miedo, yo no vi nada y no quise participar en nada porque me parecía que los artistas deben tratar las cosas con absoluta independencia y como ellos lo miran, lo creen y lo ven. Pero tenía mis temores de cómo iba a ser tratado el momento de su partida. Y la verdad que debo decirlo que lo hizo de una manera no solamente artística, por la poesía del momento, sino ajustada a la verdad histórica de cómo fue, pero también a lo que él era. Y cuando vean la película se van a dar cuenta, porque hay el ruido de una locomotora, una vía
y la imagen de Mariano Ferreira. La película tiene blancos y negros, con mucho color, por supuesto, blancos y negros de la época de los 70 también, que no está desacertado, era una generación en blanco y negro, como digo yo, la generación de los 70, una generación al todo nada. Pero quiero agradecerle, primero, por el tratamiento con tanto respeto, pero no respeto porque diga que era lindo, bueno y de ojos celestes, respeto para no incurrir en ningún golpe bajo, que para ganarse al espectador. Una cosa que por ahí muchas veces hacen y realmente es malo. Se te escapa la lágrima, pero artísticamente se pierde. Pudo lograr reflejarlo como era las cosas que hacía. Lo vi trepándose por una reja como un mono, no sé dónde fue eso, pero increíble. Y lo vi también jurando como gobernador. No me registraron a mí en esa toma, a mí me toman mucho más cuando él jura como presidente. Si hubieran conseguido el registro de cuando él jura como gobernador, a lo mejor lo tenían, decidió no ponerlo, no sé, me hubieran visto llorar como una Magdalena. Yo no lloré nunca tanto en ningún acto institucional como cuando Néstor juró como gobernador. Cuando él juró como presidente no lloré, por ejemplo. Es más, lo hice terminar con ese juego que andaba haciendo con el bastón, porque un poquito estaba bien, pero seguía y le dije, cortala desde mi banca. Porque yo siempre estuve cuando él habló los 1 de marzo. Por eso era también la primera vez que yo asistía al discurso de un presidente. Yo había sido legisladora nacional desde 1995, pero los 1 de marzo o los 1 de mayo, cuando hablaban los gobernadores y los presidentes, yo siempre me quedaba en la provincia porque hablaba Néstor. Así que también la primera vez que asistí como legisladora nacional desde 1995 al discurso de una sesión inaugural de un presidente fue cuando él fue presidente. Y no fue a propósito, sino, bueno, la historia se dio así. Y registré algo que no me había dado cuenta nunca. Todo lo demás lo había visto en algún momento. Pero registré que, como yo me adelanté un poco, salí caminando adelante y saludando, y yo creo que no me daba cuenta que él era presidente. Y él queda atrás con Florencia, muy chiquita, 12 años tenía Florencia, chiquitita, y vi cosas que no había podido ver. Fue un Néstor que no había visto nunca. Era un Néstor que tomaba a mi hija y la besaba permanentemente, pero le vi una sensación de conmoción que tenía. ¿Qué es la conmoción? Yo digo que la conmoción es la emoción más la angustia. Y lo vi de la misma manera, eso sí, yo ya lo sabía porque lo había visto el 24 de marzo del 2004, ahí en la ESMA. Entonces ahí me di cuenta, yo que iba saludando, que parecía que iba por la red carpet, ¿no? Saludando. Claro, para mí el Congreso no era un lugar extraño, yo estaba desde el 95 en el Congreso. Ingresar al Congreso para mí era un acto casi diario, cotidiano. Y yo iba adelante saludando y me saludaban y él quedó atrás y lo filman y hay 2 o 3 gestos de él que se lo ve con un rictus conmocionado, que es el mismo que después yo sabía que iba a tener, porque lo conocía, el 24 de marzo del 2004. Pero no lo había visto en ese momento cuando juraba como presidente o cuando iba a jurar como presidente, y ahí me di cuenta que él sabía, una vez más, la que se le venía. Yo me di cuenta un poco después, cuando quedé disfónica, no sé si recordarán que durante 3 meses aproximadamente estuve que no podía hablar, se me iba la voz, me revisaban y nadie podía saber por qué era, y era precisamente por el impacto, porque yo creo que la ficha me cayó cuando ingresé a Olivos, que fue el 29, nosotros no fuimos el 25 de mayo a vivir Olivos, sino 4 días después. Ahí me cayó la ficha cuando ingresé a Olivos, que Néstor era presidente, y ahí quedé muda. Estuve 3 meses con severas dificultades para poder hablar. Pero yo me di cuenta que cuando ingresé ese 25 de mayo del 2003, no me di cuenta que él era presidente. Y él sí se había dado cuenta, lo vi anoche. Así que gracias Paula, si me estás escuchando, por haber tomado esa imagen, y gracias por
por la película y gracias a todos los que la colaboraron porque realmente pudieron atrapar su espíritu patagónico. Hay una escena monumental en la Nevada Grande del 95 y con esto termino. Yo creo que ahí, en esa escena, está él en toda su dimensión y tiene que ver con lo que hizo. Ustedes recordarán en el 95 cuando tuvimos la gran nevada. Yo no recuerdo una nevada más importante que esa, fuimos tapados literalmente por la nieve. Y fue el mes de julio, al día siguiente o a los 2 días del 26 de julio, del aniversario de la muerte de Evita. Me acuerdo porque salimos de la iglesia con Jorge Zeppernich, otro gran santacruceño, y Jorge, viejo conocedor del clima, miró para arriba y dijo, me parece que se viene una nevada. Y yo no sé si fue ese día o al otro día que la nevada se vino y fue una cosa impresionante, pero les cuento la anécdota. Fue a recorrer los barrios con su campera cacique y con borcegos y demás. Se enterró en la nieve, se cae y en un momento el auto, se para un auto, se para porque no podía seguir andando y él con otro grupo de gente de ahí, de vecinos del barrio, de gente que lo acompañaba, se pone a empujar el auto. Él era gobernador y no significa que un gobernador no pueda empujar un auto, pero yo la verdad que no vi a muchos gobernadores ante una dificultad de otro empujando ni un camión ni un auto y él va empujando hasta que arranque el auto con 3 o 4 más en medio, enterrado en la nieve, en medio del temporal de nieve, en la adversidad que sabemos que es muchas veces el clima de esta nuestra querida Patagonia. Ese es él. Era él contra todo y a toda costa y jugando por todo, empujando autos, administrando un municipio, gestionando una provincia, conduciendo un país. Ese era Néstor Kirchner. Gracias, Paula Luque, porque lo hiciste muy bien. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Señoras y señores, con las palabras de la... Allí la presidenta Cristina Fernández encabezando un acto en la ciudad del Calefate, en la provincia de Santa Cruz. Ya estamos con ustedes en minutos, Vamos. nada más, la primera pausa de Visión 7, luego toda la información.